De quien es Sevilla. La llegada de los trabajadores a casa, luego de la competencia en los cafetales por el que más café recolectara, era mágica. Su arribo era también como bajarse del escenario, porque mientras desgajaban frutos los labriegos entonaban alegres canciones, muchas de ellas de su inspiración, y era allí donde tendrían los que fueran sus únicos reconocimientos y sus únicos fans. En la tarde se veía una fila india de hombres con sus jotos al hombro subiendo hacia la tolva. Sonaba la lata cada vez que los granos se estrellaban contra su fondo y los ojos del peón atentos al resultado del esfuerzo del día. Después de sacarse los zapatos para refrescarse, algunos tomaban un baño a totumadas y otros solamente lavaban sus pies y sus botas boca abajo esperarían una nueva jornada. Luego de recibir la bogadera y con su sed apaciguada, inmediatamente se ubicaban en la larga mesa de tablones con bancas de ambos lados de ella para dar buena cuenta de los frijoles caldudos con manteca por encima. Tras repetir la ración y ya con la sombra de la noche cubriendo el paisaje, llega la oscuridad y con ella la hora de escuchar en la radio las aventuras de Calimán. Al terminar, iniciaban los relatos fantásticos de mujeres llorando por el río, de jinetes sin cabeza y pequeños sombrerones que señalaban el camino hacia tesoros inimaginables. Al calor de una taza esmaltada, con tinto asentado con tizón en la aguapanela, al que había que escupirle las pepitas, los hombres se interrumpían entre sí, agregando más detalles fabulosos a los innumerables cuentos nocturnos, escuchados en cosechas anteriores y en cafetales distintos. La revolcada al imaginario campesino terminaba cuando la vela quedaba sin pabilo y solo los cocuyos señalaban el camino hacia el cuartel de los trabajadores, donde en la oscuridad llega la nostalgia de hogar, el terror por el futuro incierto y los sueños de triunfo con proyectos nunca emprendidos hasta quedarse dormidos. ¿Cómo no recordar aquellos cafetales que sirvieron de cimiento a generaciones enteras, aquellos que debía recorrer gariteando después de la escuela para llevar algo a los trabajadores, no sin antes robarme las tajadas o lamer la mantequilla de las arepas? Palos de café desde los que veíamos a las vecinas refrescar sus cuerpos con agua dulce traída por una canoa de guagua, senderos con guamos y naranjos donde columpiábamos nuestras alegrías. De noche, las estrellas bajaban hasta nuestro patio y a los cafetales en forma de luciérnaga y los sonidos envolventes de las plataneras arrullaban nuestro azaroso sueño después del concierto de brujas revoloteando en el tejado del secadero. Al terminar la semana, recuerdo que para salir al pueblo alguien debía quedarse a cuidar la finca y los voluntarios sobraban, principalmente aquellos que querían guardar la caleta hasta el final de la cosecha. Los demás salían al pueblo y el sábado desde temprano posteaban a mi madre frente a la cooperativa de caficultores para recibir su mesada. Unos aterrizaban al polo, a tomar cumis con mecato y luego hacia el Parque de la Concordia a cambalachar relojes 3 tornillos Seiko y Orient por radio Sanyo de 3 bandas, porque eso y las radiolas 3 en 1 eran los iPhone de la época. Los demás generosamente lo dejaban todo donde la Santanderiana o en Luces de la Pampa y tenían que fiar el pasaje para volver a la finca. En cosecha, Sevilla se vestía de gala con putitas importadas de Antioquia y otras latitudes. Se veían tumultos en torno a hombres con penachos de plumas enredados en su cuello, que gritaban: «Quieta, Margarita, que antes de nacer vos nació el Redentor del cielo». Y una tímida y mueca culebra se asomaba temerosa desde su hogar de cartón. Así fue. Toda una rutina fantástica de una cultura en torno al café,
cultura de épocas memorables donde existía la abundancia, la vida tranquila y la confianza hacia el desconocido. Época del sobaco peludo, pelo en pecho y remolino en el ombligo. Fue la era de la terlenca, el tricot acanalado y los terribles zapatos de plataforma, pero también de los buenos vecinos, de la natilla para todos. Tiempos en que la muñeca, nuestra yegua, servía a varias fincas y la montaba un inspector con ínfulas de sheriff, porque todo era compartido. Parajes que sirvieron de escenario a los más bellos amores nacidos en el patio trasero de la escuela o en el cerco espinoso, donde alcanzar del árbol el mango más maduro para esa niña ensoñadora era una muestra irrefutable de un amor no manifiesto. Las tierras cafeteras no estaban aún ocupadas por siniestros personajes que con su dinero unieron los linderos y desarraigaron a los campesinos. En aquellos tiempos, cada trabajador salía con su costal de revuelto al hombro los sábados. Por ese entonces apenas la Federación estaba iniciando su negocio de infectar tierras para vender agroquímicos, y se empezaba también el siniestro proceso de la siembra agresiva de cafetos adictos para sacar por la puerta de atrás al aromático arábigo y el robusto borbón, lo que al final llevaría a la quiebra y desplazamiento a cientos de campesinos que tuvieran siempre la barriga llena y el corazón contento hacia la indolente y desconocida vida urbana. Hoy, del paisaje cafetero solo nos queda el reconocimiento de la UNESCO. El café no tiene como sombrío a los guamos y pomorrosos. Los finqueros surten de droga a los peones y les pagan con descuentos. Ya no hay cuarteles de trabajadores ni plátano en las fincas. Ya no se escuchan los cantares chapoleros. Las motos están haciendo desaparecer a los emblemáticos Willys y estamos sitiados por cultivos de caña que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia. La cultura cafetera está acorralada por las 4 esquinas. Arriba, los cultivos de pino convierten en míseras lágrimas a las torrentosas cañadas y sus convoyes de camiones con exceso de tonelaje bajan y revientan a su paso calles, puentes y alcantarillas, bajo la mirada complaciente de quienes deben defender por mandato lo nuestro. Abajo, trenes cañeros y procesos mecanizados que no ofertan empleos. Tierras que se hacen áridas y ácidas, donde la ganadería y los cultivos transitorios armonizaban con las lomas cafeteras. Entre Nestlé, Smurfit, los ingenios azucareros y la mano negra del Estado, se diluye nuestra fantástica y añorada cultura cafetera, y el recuerdo del Brasil, nuestra finca en el Venado, solo es indicador y soporte de esa identidad de la que jamás debemos desprendernos. En las veredas hay casas, rojas, blancas, amarillas, con techos ocres en tejas, habitaciones sencillas, galerías con materas, de vistosas barandillas, máquinas despulpadoras de las mejores semillas, bandejas ensecadoras para orear cascarilla, fogones en las cocinas, de ladrillo con hornilla, para alimentar labriegos que trabajan sin mancilla, con frisoles con arepa, con chicharrones tortilla y con la carne salada que se asan en la parrilla. Fragmento de la poesía Tierra Cafetera de Héctor José Corredor Cuervo, por Óscar Humberto Aranzazu Rendón. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor.